Hola, buen día. Hoy le hablaré sobre qué es el Estado de Cuba y su sistema político. Mi nombre es Julio Alejandro Solís Ardices y como pueden ver aquí en la foto, esta es mi persona. Entonces a continuación les hablaré sobre esto, pero antes de comenzar les diré también de qué es lo que hablaremos de Cuba y cómo son sus culturas y su forma de vivir de cada uno de ellos en la actualidad. Datos interesantes e importantes de Cuba. Cuba es un país insular bajo un régimen comunista. Esto lo que quiere decir un estado socialista. Un estado socialista es un lugar donde la igualdad, la equidad económica y la iniciativa personal y la cooperación moral de cada persona o individuo, de por sí decirlo, es igual. Es como decir que todos tienen los mismos derechos, no nadie tiene más poder por ser de más dinero o cosas así, por así decirlo. Entonces, esto es un papel fundamental en la producción de los legendarios cigarros de los puros del país, o como los conocen, los cigarros cubaneros o habaneros. La capital es La Habana, está rodeada por casas de colores pastel, con autos de la década de 1950 y arquitectura colonial española en el centro del siglo data del siglo XV. La Habana Vieja. En los clubes, como se puede ver allá, se baila la salsa, la danza y se realizan espectáculos famosos corte tropicana. Sobre los autos, como había dicho anteriormente, como son un país comunista o socialista, perdón, ellos tienen todo sus propias culturas, sus propias reglas, entonces se puede decir que ellos no tienen tanta tecnología, no tienen tantos canales más que solo sus canales nacionales. E igualmente con los autos, no tienen autos, se podría decir, modelos nuevos o de último año, ya que por eso mismo de que había mencionado anteriormente que es un país comunista. ¿Cómo se conforma la reforma de la Constitución de la política de Cuba? El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo desde la Revolución Cubana, en enero de 1959, por una democracia popular como socialización. Esto lo que quiere decir que es una estatación y ocasiones operativización. En los medios de producción durante casi 50 años, Cuba fue dirigida por Fidel Castro, el cual fue un militar que gobernó ahí, primero como ministro en 1959 y luego como presidente del Consejo del Estado y Consejo de Ministros en 1976. El máximo órgano ejecutivo después de sería el presidio de su hermano Raúl Castro, que es actualmente. En realidad por Miguel Díaz Canel, presidente del Consejo del Estado de Cuba y del Consejo de Ministros desde el 19 de abril de 2018. En el primer dirigente cubano nació después la Revolución Cubana que alcanzó dichos puestos. Como es un país socialista, ahí no pueden votar y escoger cada uno que quiere ser sus diputados, aunque si no estoy mal, eso sí lo pueden escoger, pero ellos solo tienen un periodo de 5 años. Pero de decirlo así, el presidente, él se va quedando ahí y hasta cuando ellos decidan, vuelven a cambiarlo y le dan el poder a que ellos quieren. La estructura del Estado. Como se puede ver, esto está conformado por varias partes, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente de la República, que es el principal, el Consejo de la Defensa Nacional, y esto se divide en diferentes partes, el presidente y el vicepresidente, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, otros órganos del Estado, que son los que veremos a continuación. El Poder Ejecutivo.
Consejo de Ministros está conformado por el Consejo de Ministros y esto se divide por diferentes partes. El máximo órgano ejecutivo o administrativo, el gobierno de la República, el jefe del gobierno, el cual es el presidente Raúl Castro, miembros elegidos por el Parlamento o por el Consejo del Estado, el órgano de la ANPP, por la que representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecutando sus acuerdos y el desempeño de algunas atribuciones. No tienen límite de mandato en el tiempo. Es como les había hablado anteriormente. Ellos pueden ser presidente hasta cuando ellos quieran o hasta cuando mueran. La pirámide de Kelsey. La pirámide de Kelsey en el país de Cuba es muy diferente a nuestro país de Guatemala, ya que está ordenado de esta manera. La principal que son las leyes, la cual es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Luego de ella sigue los decretos y leyes, el cual están conformados por el Consejo del Estado. Después sigue el decreto de presidenciales, el presidente de la República. Luego sigue los decretos, el Consejo de Ministros. Y de último, pero tampoco menos importante, las resoluciones, el cual está conformado por ministros y organismos. Los poderes del Estado. Ahora les hablaré qué poderes son los que tiene el Estado de Cuba. La Asamblea Nacional del Poder Popular. El Parlamento únicamente cubano, unicameral cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Tiene las potestades contribuyentes legislativas, así como la atribución de elegir los miembros del órgano ejecutivo, judicial y complementarios de instancia superior. El Consejo del Estado es como el que le había hablado anteriormente, que es el que está conformado por el jefe del Estado y de gobierno y un primer vicepresidente. Consejo de Ministros. El gobierno cubano colegiado en el Consejo de Ministros de Cuba. El Consejo es el que da las funciones ejecutivas del país. Y el actual gobierno se puede decir que en Cuba es un estado socialista, presidido por Miguel Díaz-Canel, que es el actual jefe del Estado, jefe de gobierno, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante del jefe, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora les hablaré sobre las características del sistema electoral cubano y recogidas en su constitución y la ley electoral importantes e interesantes. La inscripción universal, automática y gratuita de todos los ciudadanos con el derecho a voto a partir de los 16 años de edad. Esto lo que quiere decir que como ellos solo pueden votar por se puede decir, sistema legislativo y ejecutivo, cada cierto tiempo. Ejemplo, para los diputados tiene un periodo de 5 años. Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos se efectúa directamente por los propios electores de la Asamblea de Asambleas Públicas. El Partido Comunista no es un organismo electoral y por lo tanto ni se presenta a las elecciones ni puede postular candidatos. Los gastos de las elecciones son sufragados por el Estado e incluso quedan prohibidos por la ley que los candidatos hagan campaña a su favor. De este modo pueden dar a conocer candidatos que utilizan otros métodos, como colocación de biografías y fotos de candidatos en lugares públicos de circunscripción. Esto lo que quiere decir que allá no se puede hacer propaganda de los que quieren ser electos para el gobierno. Como consecuencia del artículo 62 de la Constitución, ningún individuo o candidato de la Asamblea Nacional
parlamento tiene derecho a pedir un cambio del sistema socialista. Ellos lo que quiere decir esto, que ellos no pueden cambiar su sistema de ser un gobierno socialista a ser uno democrático o republicano. También les hablaré de estos, pero de una forma breve, ya que para no alargar tanto la presentación. Las urnas son constituidas por niños y jóvenes pioneros, si sellan en presencia de la población y encuentro de los votos de manera pública. Se requiere la mayoría absoluta para un candidato resaltante elegido. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Todos los órganos representativos del poder del Estado son electivos y renovables. Todos los elegidos tienen que rendir cuenta a su actuación. Todos los elegidos pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato. Como lo había dicho anteriormente de esto, los diputados y delegados no cobran salario por la función que desempeñan. Ahora les hablaré sobre los derechos, deberes y características fundamentales que tiene el país. Como pueden ver aquí en esta imagen nos representa cuáles son los derechos y como muchos otros países, por ser un estado socialista, los derechos no cambian mucho, se podría decir, ya que siempre todas las personas tienen igualdad, equidad y los mismos que cada uno de todo el estado. Ejemplo, la igualdad, la familia, la obligación de dar alimentos, la educación de cultura y deporte, derecho a la salud, el derecho a poder tener un trabajo, la propiedad personal, protección al medio ambiente, derecho a dirigir quejas y reclamaciones, la libertad de palabra y expresión, la libertad religiosa y el cumplimiento de la ley, e igualmente el derecho de la defensa. Esto sería todo de mi presentación. Espero que haya sido de su agrado e interesante para cada uno de ustedes. Gracias.